Gloria a Dios. ¿Sabían que la pastora está volando casi? No, yo no. No lo había compartido. Decirle a la gente para que comiencen a pelear. Gloria a Dios. Eso me recuerda de la última vez que estábamos en la República Dominicana, y habíamos ido, un grupo de nosotros fue adelante a un resort que habíamos reservado con la ayuda de un primo mío. Te iba a decir, te recuerda Cristal, pero ya no estoy mirando a Cristal por ahí, pero cogimos para allá, para eso de Higüey, y estábamos en un sitio que no conocíamos. Y estábamos de una carretera a otra, siguiendo mejor como podíamos, hasta que doblamos en una calle que no tenía cemento, que no tenía muchas luces, y toditos dijimos, bueno. Y yo dije como a voz alta, yo espero que toditos estemos bien con el Señor, porque estas son de esas carreteras que tú pasas por ella y ya tú no ves más de esa gente que se fueron por ahí. Estábamos bastante perdidos. Pero eventualmente seguimos y salimos a otra carretera y llegamos bien. Pero qué miedo es ese, ¿verdad? Cuando uno anda en un sitio que parece peligroso. Y no tan solo peligroso, sino uno perdido. No sé si alguien ha tenido esa experiencia o ese sentimiento de en un lugar peligroso y perdido. Las dos cosas. No uno ni el otro, sino las dos cosas, ¿verdad? Y el sentido que uno tiene en el pecho de Dios. Ahí todo el mundo como que se arregla con Dios. Aleluya, gloria a Dios. Quería que a ver si usted se recordaba de esa experiencia, para que quizás se recordara de ese sentimiento que uno tiene cuando uno está en una circunstancia de esa manera, y que entonces coja ese sentimiento de cómo uno se siente cuando uno está en peligro, no seguro, perdido, y que coja ese sentimiento y lo aplique a la vida. Imagínense viviendo una vida entera sin nada de seguridad. ¿En qué cosa? En nada. Imagínate viviendo una vida en la cual uno esté perdido. Gloria a Dios. ¿Cómo así? ¿Cómo podemos estar o vivir de esa forma? Y la respuesta es, hermano, cuando vivimos sin sentido, sin propósito. Aleluya y gloria a Dios. Tratamos de traer algo de sentido a nuestras vidas, a veces, pero son cosas huecas y vacías que sabemos que la vida no se pudiera tratar de eso, porque eso es una cosa tan superficial. Cosas como el dinero, o el placer, o el poder. ¿Ven? Cosas que nunca son suficientes para satisfacer la necesidad humana. Imagínense viviendo la vida pensando, ¿cuál es el propósito de que yo estoy aquí? Yo no sé por qué yo estoy aquí. Imagínense parándose en la mañana para ir al trabajo sin saber por qué yo me estoy levantando todos los días. Esto está medio fuerte. Llegamos de una historia jocosa a ni sé por qué me estoy levantando en la mañana. Imagínense preparándole el café al cónyuge, a la esposa, al esposo, sin saber para qué yo le estoy preparando este café a este manganzón, a esta manganzona. Gloria a Dios, aleluya. Todos los días lo mismo, yo no sé por qué. Imagínense criando hijos sin saber para qué yo lo estoy criando. Imagínense esos hijos entonces cuando lleguen a un punto preguntándole ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito? Que uno le diga al muchacho, bueno, yo estaba esperando que tú me dijeras a mí, yo no.
Aleluya y gloria a Dios. Yo creo que es una manera temerosa vivir de esa manera, sin sentido y sin propósito. Y muchos de nosotros hoy en día vivimos de esa manera. Y yo creo que es bastante triste, y yo creo que es algo que debería despertar nuestros sentidos al saber, ¿verdad?, de la próxima generación. Y había, hermanos, un tiempo en un sitio, en otro lado del mundo, en un pueblo que se decía, tenía como título el pueblo de Dios, un tal Israel. Y allí en Israel Dios lo había llamado a ellos para tener una relación con Él y luego coger esa relación y compartirla con todo el mundo. Pero nunca pudieron compartirla con todo el mundo porque Israel se encontraba siempre haciendo algo en contra del Dios con el cual ellos tenían un contrato, un pacto con ellos. Y cuando primero establecieron los parámetros del contrato, Dios le dijo: mira, si ustedes hacen la cosa que yo le estoy diciendo, ¿están conmigo? Le decía: mira, si ustedes hacen la cosa que yo le estoy diciendo, pues eso será una maravilla, eso será bendición, eso será la copa rebosando. Es más, yo le voy a mandar a un sitio que produce solo. Tú sabes, como cuando uno está en una tierra hay que trabajar la tierra. Él le dijo: mira, le estoy mandando una tierra, ¿se recuerda de la expresión? Una tierra fluyendo con leche y miel. Aleluya. ¿Qué es lo que quiere decir esa expresión? Que la tierra produce sola. Amén. Hay que tan solo ir para allá y coger de eso. Es así de buena la tierra. Si ustedes me obedecen, cuando ustedes estén allá, eso será una maravilla. Y ustedes lo van a sentir, los hijos suyos lo van a sentir. Eso va a estar bueno. Yo parafraseando, obvio, ¿verdad? Un capítulo en Deuteronomio, váyase y léanlo. Pero también le dice: si no obedecen, bueno, tendrán calamidad encima de ustedes. Tendrán destrucción encima de ustedes. Era una advertencia. Los cananitas habían pasado lo mismo. Si usted lee las escrituras y ve el contexto de esa tierra antigua, Dios también por 400 años había tratado con los cananitas. No escucharon. Esa gente prefirieron acotarse con animales y sacrificar sus niños y cosas de esa categoría. Y Dios tratando con ellos por 400 años, nunca escucharon, hasta que Dios usó el pueblo de Israel para juzgar a los cananitas. Pero a los israelitas, ya que Dios es justo, le dijo lo mismo: ustedes tienen que seguir, ya que decidieron estar conmigo, tienen que seguir mis reglas, tienen que seguir los parámetros del contrato que ustedes hicieron conmigo. Y saben que Israel no hizo eso. ¿Cuándo? En ningún punto que ellos estaban allí, en la tierra prometida. ¿Okay? Ellos pecaban contra Dios. Ellos buscaban otros dioses. Bendito Dios. Ellos trataban la gente, su propia gente, con injusticia. Los jueces, los oficiales, tratando a la gente de la población con injusticia. Se habla mucho hoy en día de la injusticia y cosas de esa categoría. El que tenía necesidad, como el huérfano, como la viuda, como el extranjero, no había provisión para ellos. Ni el día de reposo ellos le guardaban a Dios. Y Dios en su misericordia le decía: mira, vendrá destrucción. Si no se arrepienten y vuelven a mí, vendrá destrucción. Y Él siguió insistiendo por muchos años a través de muchos profetas y no escucharon. ¿Y saben qué? Llegó destrucción.
Y Dios de castigo lo mandó a otra tierra, a Babilonia. Babilonia es interesante porque fue de ahí que vino Abraham. Abraham estaba en Ur de los caldeos siendo la misma gente de Babilonia. Allá en Babilonia, Dios llama a Abraham, le dice: mira, yo quiero que tú salgas de aquí y que tú vayas a un sitio que yo te voy a mandar. Abraham, el padre de la fe, dijo: eso suena bueno, vamos para allá. Y se fue para allá hasta que hubo una hambruna. Y la gente de Abraham bajaron a Egipto. Allí se multiplicaron a los millones. Pero salieron de allí, llegaron a la tierra prometida. En la tierra prometida no se comportaron bien. Dios los mandó para atrás donde comenzaron. Y Babilonia, como le he dicho muchas veces, es el sitio que en la Biblia siempre representa lo más malo, lo más perverso, el diablo, el Satán, ¿ves? Ellos están allá de castigo. Allá de castigo, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Ellos dicen: es verdad, estábamos mal. Paréntesis. Yo espero que nosotros seamos un pueblo que cuando se nos corrija podamos decir: es verdad, estábamos mal. O es verdad, yo estaba mal. Desde que te dicen: mira, yo creo que tú no te peinaste bien de la manera así. Oh, ya tú estás diciendo que yo soy feo. Espérate, pero somos tan rápidos a estar en la defensiva cuando alguien nos quiere decir algo a nosotros, que no paramos a veces un segundo para ver si eso es verdad. Y uso un ejemplo jocoso así como el peinado, pero son cosas mucho más serias que esa en la vida, que a veces nos quiere corregir un hermano o Dios. Una murmuración, una mentira, una adicción, y alguien en amor quizás te está diciendo, o quizás el mismo Dios, a través de un sermón, a través de una visión, un sueño, a través de una película, diciendo: mira, tú estás mal. Y la primera reacción muchas veces es ponerse uno a la defensiva. ¿Por qué no bajamos la guardia un chin? Yo me recuerdo de cuando estaba, esto es un paréntesis todavía. Yo me recuerdo cuando estaba en la escuela, me recuerdo esto tan claro. En tantas ocasiones, de kindergarten hasta el grado 12, me recuerdo este fenómeno siempre, que un maestro llamaba a un estudiante, le decía: compórtate mejor o deja de hablar, algo así parecido. Y el muchacho, aunque lo estuviera haciendo o no, decía: yo no estoy haciendo nada. Así como por instinto. Yo no estaba haciendo nada. Y yo siempre miraba eso y decía: pero qué gente tan rara. Yo tengo que ser como un extraterrestre porque yo no entiendo eso. Mi reacción era diferente. Cuando me decían algo y yo tenía la razón, algo como que se me prendía, yo me ponía como un mini abogado y decía: espérese, maestro, no vamos a ser injustos. Y comenzaba a dar todas las razones por las cuales yo tenía la razón, ¿verdad? Pero cuando yo no tenía la razón y me decían, el único recurso que yo tenía era para bajar la cabeza con la cara diciendo: me cogieron. ¿Podríamos tener ese espíritu cuando Dios nos corrija a nosotros? ¿Sería posible? Amén, debería. De Dios o Dios a través de un hermano, en vez de decir: yo no estaba haciendo, espérate. Cerrando ese paréntesis, así hicieron esta gente que era demasiado obvio. Ellos de castigo en una tierra inmunda, por fin dijeron: era verdad. Y fue en el tiempo, hermano, del cautiverio, en el tiempo que ellos estaban esclavos en prisiones allá en Babilonia, que ellos dijeron: es verdad, gloria a Dios. El Señor es santo, hermano. Amén, aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Ellos dijeron: es verdad. Dijeron: ya es tiempo que comencemos orando y leyendo la Biblia. Fue en ese tiempo que se recopiló o se escribió algunas de las partes del libro de los Salmos. Que se escribieron algunas partes o se recopiló todos los salmos para hacerlo en un libro oficial. Ese es el contexto, hermano, del libro de los Salmos.
Una gente en cautiverio, de castigo, diciendo, ya paró el tiempo de nosotros estar en desobediencia. Mira el castigo tan fuerte que tenemos. Vamos ya a conectarnos con Dios. Vamos a orar, vamos a leer las Escrituras, vamos a ponernos serios con esto. Y si usted quiere saber cuál es el tema o los temas centrales del libro de los Salmos, lea el capítulo 1 y el capítulo 2. El capítulo 2, hermanos, dice, bienaventurado, yo parafraseando el último verso ahí, dice, bienaventurado, bendecido, feliz el que pone su esperanza en el Mesías que vendrá. Y el primer salmo, ¿están conmigo todavía? Amén. El primer salmo dice, bienaventurado, bendecido, feliz. Eso yo traduciendo una palabra Macarios, ¿verdad? Del griego. Bienaventurado, bendecido, feliz. No el que hace las cosas del mundo, sino que ama la palabra de Dios. El libro de los Salmos, hermano, que conocemos que es un libro de canciones, pero más que eso es un libro enseñándote cómo orar. Tú querías aprender cómo orar, léete el libro de los Salmos. Eso está allí. Y cuando oramos, parte de nuestras oraciones dicen eso. Estamos esperando en ti, Mesías. Esa gente estaba esperando por la primera venida, nosotros esperando la segunda venida. Estamos esperando en ti, Jesús. Ven, Jesús. Hacemos eso en la oración. Ponemos nuestra confianza en el Mesías que llega. En la oración también le pedimos a Dios que nos ayude a amar, estudiar, retener, aplicar su palabra. Amén. Y de eso, hermanos, se trata el Salmo 19. De un amor profundo por la palabra. Hay un salmo hay dos salmos que son como uno un reflejo del otro, una versión corta y el otro una versión larga. El Salmo 19 y el Salmo 119. ¿Y sabe cuál es el tema de los dos? Un amor por la palabra. Aleluya. Y en contemplando de quién es Dios, de su palabra, escuche como dicen los primeros dos versos del Salmo 19. Leyendo en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el pueblo de Dios dijo amén. Amén. Los cielos proclaman la gloria de Dios. El firmamento revela la obra de sus manos. Lo puedo leer una vez más, me gusta ese verso. Los cielos proclaman la gloria de Dios. El firmamento revela la obra de sus manos. Qué lindo Jesús. Dice, comenzando el verso 2, la parte A, un día se lo cuenta al otro. Todavía se está contando. Dios lo está haciendo ahora mismo. Yes. Esto es otro día que se está contando de esto. Al contemplar en la palabra de Dios, en la revelación de Dios, imagínense, hermano, la humanidad está en la oscuridad. Usted sabe ese juego que se hace en la piscina, Marco Polo. No, quizás solo un fenómeno aquí de los muchachos de los Estados Unidos. Uno está en una piscina con un grupo de amigos y uno cierra los ojos y dice Marco, y la gente que está, de los otros amiguitos que están en la piscina, dicen Polo, y el que está con los ojos cerrados tiene que encontrar a los otros amiguitos tentando, escuchando la voz diciendo Polo, Marco y Polo, y uno va tentando hasta agarrar. Así está la humanidad, hermano, en la oscuridad total. Y no es hasta que la revelación de Dios, la palabra de Dios llega, que nosotros podemos comenzar tentando hacia la luz, hacia la salvación, hacia la gloria de Dios. Entonces nosotros en nuestra oscuridad, en nuestra maldad, en nuestro pecado, en nuestros errores, para ser más claro, Dios comienza a hablarnos, y cuando vemos qué es lo que Él tiene que decir, hermano,
leemos cosas como esta: los cielos proclaman la gloria de Dios, el firmamento revela la obra de sus manos. ¿Ustedes creen que las otras partes que comienza la Biblia lo dicen diferente? Esto es el comienzo de Dios revelándose en los salmos, en literatura poética. Cuando comenzamos hablando de Dios revelándose, dice: los cielos proclaman de la gloria de Dios, y el firmamento revela la obra de sus manos. Cuando comenzamos en Génesis, ese registro también poético, pero histórico a la misma vez, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando Dios quiere comenzar todo, de esa relación con ese pueblo a través, ¿verdad?, de Moisés, que era como el profeta en esos días. Del primer libro, de lo primero que se dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando el evangelista quiere comenzar su evangelio, no de los sinópticos, sino del que más cerquita estaba, el que se le decía el amado, comienza su evangelio diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y nada de lo que fue hecho sin el verbo fue hecho. ¿Por qué cuando siempre que comenzamos, hermano, hablando de Dios, hablando de la revelación de Dios, tenemos que comenzar en el principio con Dios y Él creando? David, que fue quien escribió este salmo, lo dice de manera poética: si tú miraras a los cielos, tú pudieras ver de la obra de Dios. Aleluya. Si tú miraras a los cielos, tú pudieras ver la misma gloria de Dios. Me recuerda de un argumento filosófico. Cuando hablo de un argumento filosófico, no hablo de ser argumentativo. Es decir, como cuando dos gente están peleando, que uno le está diciendo: mira, tú eres feo, no, tú eres feo, no la mamá tuya. No es eso. Un argumento filosófico es cuando se presenta a cierto punto y de acuerdo a esos puntos una conclusión. Hay un argumento filosófico que habla de la existencia de Dios. Se conoce como el argumento Kalam. K-A-L-A-M, Kalam. El argumento Kalam cosmológico. Quizás la segunda palabra la puede votar, pero por lo menos la primera, guárdala por ahí. El argumento Kalam. Y comienza de esta manera: nosotros sabemos, hermanos, de que de la nada... ¿Están conmigo todavía? Amén. ¿No lo he perdido todavía? No. Dele ahí con el codo y diga: mira, pon atención en esta parte. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor. Comenzamos, hermano, entendiendo de que de la nada, a ver si esto le hace sentido, de la nada, nada viene. ¿Eso hace sentido? Amén. De la nada, nada viene. Pero hay alguna cuanta gente que te quieren tratar de convencer de que algo vino de la nada. Pero ¿cómo algo puede venir de nada? De la nada, nada viene. Como dijo, creo que fue Aristóteles en una ocasión, la nada es aquella cosa de lo cual las rocas y las piedras sueñan. ¿De qué anda soñando la piedra y la roca? De nada, porque de la nada, nada viene. ¿Eso hace sentido? Si algo, aquí está el primer punto de este argumento, si algo comienza a existir, escuchen, del primer punto de este argumento, si algo comienza a existir, esa cosa tiene una causa. ¿Hace sentido? Si algo comenzó a existir, ya que nada viene de la nada, si algo comienza a existir, tiene una causa. Por alguna causa esa cosa comenzó a existir. ¿Amén? Ese es el primer punto. El segundo punto es de que el universo comenzó a existir. Si lo está escribiendo, lo puede escribir así mismo. El segundo punto es que el universo comenzó a existir. Aquí el salmista dice que
Dios de manera poética dice que Dios creó el universo y la tierra y todo lo que está dentro. Amén. Amén. Eso fue David. Moisés, cuando él comienza escribiendo de los libros de él, dice: en el principio creó Dios. Juan, cuando él le da una oportunidad a escribir, él dice: en el principio creó Dios. Hubo un principio y eso lo causó Dios. Pero déjame no adelantarme demasiado. El punto es de que hubo un principio definitivamente. Y ya vemos que la Biblia lo confirma. También sabemos de que la lógica y la ciencia lo confirman. Amén. Amén. Yes. Le voy a tirar dos o tres cosas bien rapidito. Y si se marea, bueno, usted está sentado. Gloria a Dios. El Señor está vivo. Hay esperanza. Jesús está vivo. Santo es el Señor. Me recuerdo de un tal Einstein, Alberto Einstein. ¿Ok? Ese fue uno que tenía dislexia. ¿Usted sabe lo que es eso? Eso es cuando una persona está leyendo un texto y comienza a invertir las letras y no puede como leer bien. Y tradicionalmente los muchachos que tienen eso, lo que simplemente se le dicen: oh, que mire, ese muchacho es bruto y así. ¿Okay? Pero no es así. Es simplemente una necesidad especial que tiene un individuo, y hay manera para, aún con eso, poder leer. ¿Okay? Y Alberto Einstein tenía de eso. Se pensaba quizás que era bruto el muchacho. Sin embargo, él como adulto, él comenzó a estudiar y a desarrollar la astrofísica. Y él encontró algo. Y cuando él encontró eso, mira que él no era exactamente un creyente como así como nosotros. Él encontró algo en la matemática de la astrofísica que no le gustó. Y por eso le agregó unos cuantos números más, porque no le gustó la conclusión que daba. Quizás sabe de la ecuación famosa: E es igual a mc cuadrado. ¿Se lo conoce? ¿De qué eso está hablando? Alberto Einstein descubrió de que el universo está expandiéndose. Cada segundo, cada momento, el universo sigue creciendo, así como una vejiga. Entonces, él hizo la matemática que lo ayudó a entender de que si tú le das a reversa a la cinta, el universo comienza a contraerse hasta un punto definitivo cuando el universo comenzó a existir. Y él como que entendía que eso entonces tenía algo que ver con Dios, y por eso le agregó unos cuantos números ahí para que no dijera lo que estaba diciendo la ecuación de él. Él lo pasó así a la comunidad científica, y otra gente luego confirmaron: tú le agregaste unos cuantos números ahí. El universo definitivamente comenzó a existir. ¿Ven? Eso es lo que la ecuación de Alberto Einstein dijo. Y hermano, déjeme decirle una cosa. Cuando uno en la comunidad científica suelta una teoría o algo de información que uno está haciendo, se supone que esa cosa, esa información que uno dé, se pueda probar a través de experimentos y matemática y etcétera. ¿Me siguen? Amén. Así se sabe que se está haciendo ciencia actual. Cuando, sígame, no se pierda, cuando se puede tratar esa fórmula o esa ciencia que tú diste, a ver si está bien o está mal. Y déjeme decirle, hermano, que ese muchacho con dislexia, que se pensaba que era bruto, se ha pasado, hermano, los últimos 100 años, los científicos, tratando de descomprobar la teoría de Alberto Einstein. Santo Jehová, Dios del cielo. Y la conclusión que se sigue llegando la comunidad científica es que definitivamente, un tal Alexander Vilenkin hace unos 10 años dijo la misma cosa: no hay manera, no nos podemos salir de esto. La ciencia dice que el universo comenzó a existir. Esa gran explosión que se había hablado tanto en el pasado como algo contrario a la fe, lo que hace es al revés, confirma la fe. Aleluya. Gloria a Dios.
sea Dios. Y hemos estudiado eso en otro tiempo, hermano, mirando la diferente evidencia que hay para que el universo comenzara a existir, como la radiación de la gran explosión, usando la lógica y contando a lo infinito. Vemos de que definitivamente el universo comenzó a existir. No nos podemos salir de eso. Ese es el segundo punto del argumento Calam. El primero es, todo lo que comienza a existir tiene una causa. El segundo, hermano, es, el universo comenzó a existir. Entonces podemos llegar a una conclusión. Por ende, el universo tiene una causa. Gloria a Dios. Y cuando uno usa la lógica para analizar las características de esa causa, usted sabe que usted se encuentra. Que las características de esa causa son idénticas a la persona de Dios. Aleluya. Gloria, aleluya. Yo en el día de hoy le quise traer, hermano, de la ciencia, de la lógica, de que Dios existe. Este universo es la evidencia de eso. Las escrituras no andan diciendo lo mismo a nosotros, de que Dios existe. ¿Ustedes están conmigo? Amén. Lo siento un poco lejos. Aleluya. Quizás están pensando en la habichuela que se están haciendo allá en la estufa. Si el hermano termina rápido, el pastor Ale, yo puedo llegar antes que se quemen la habichuela. Olvídense la habichuela por unos cuantos momentos. Hemos visto de que la Biblia dice de que Dios existe, que Él comenzó el universo. La ciencia dice lo mismo. La ciencia y la lógica dice lo mismo, de que Dios existe y Él comenzó el universo entero. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces Dios existe, pero si Dios existe, la pregunta es, ¿qué eso exige de nosotros? Aleluya, gloria a Dios. Muchas veces nosotros vivimos, hermano, escúcheme ahora si no me había escuchado anterior. El punto principal que yo quiero que usted se lleve es de que Dios existe. Váyase con eso. Okay, la ciencia lo dice, la Biblia lo dice, la experiencia de millones de cristianos hoy en la historia de la humanidad lo dice. Tanto. Dios existe, váyase con eso, por favor, a su casa. Pero muchos de nosotros, hermanos, vivimos como que si Dios no existiera. Para aquellos que quizás no son cristianos o seguidores de Jesús, o nunca se han convertido, o no vienen a la iglesia, okay, a veces ese grupo de gente vive como que Dios no existe. Y por eso, como comenzamos hablando, hermanos queridos, como dice Juan, hijitos queridos, le quiero hablar con cariño para que me reciba. Se vive como que Dios no existe, y cuando se vive de esa manera, la vida, hermanos, es sin sentido. Es un error. Tú piensas que tú estás pasando tu vida en el dinero, y eso es falso. O en el placer, y eso es falso. O en el poder, y eso es falso. O el ser popular, y eso es falso. O comprarte esa casita y esos carritos y tener esa ropa bien bonita, eso es falso. Quizás lo tuyo es hacer mucho ejercicio. Eso es falso. La única cosa actual que le da sentido a la vida humana es el Creador, es Dios. Aleluya. Aleluya. Amén. Todas las otras cosas son vanidades. Todas las otras cosas están vacías. Dios el eterno es lo único que es eterno. ¿Eso hace sentido? Que el Dios eterno es lo único que tiene valor eterno. Hermano, como dijimos comenzando, vivimos como que si Dios no existe, y vivimos una vida sin propósito. Sin propósito, hermano. ¿Cómo puede ser posible?
Estoy llamando a todos que quizás están aquí, que quizás están escuchando por las redes. ¿Cómo podemos vivir sin propósito? Sin saber por qué estamos aquí. Y ni quisiera ponerle la idea en la mente, pero esa es la razón por la cual mucha gente se quitan su propia vida, porque no entienden, calculan todas las calculaciones y no entienden por qué yo estoy aquí. Yo no sé por qué yo estoy aquí. Déjame decirte hoy, y así te saco, ya te entré la idea de suicidio, ahora mismo te la saco de una vez. Fuiste creado para Dios. Fuiste creado para estar en relación con Dios. Ese es tu propósito. Yo sé que los otros propósitos como que no valen la pena y no hacen sentido, y por eso alguna gente hace ese acto tan triste. Pero hoy vamos a quitarnos esa idea por una vez y por todas. Fuiste creado para estar en comunión, en relación con Dios, para buscar sus propósitos. Los cristianos pensaron, hay algunos cristianos aquí pensando, así mismo, dale duro por la cabeza a esos inconversos, tan inconversos. Dios, gracias de que yo no soy como esos inconversos tan inconversos. Gracias de que tú me salvaste a mí. Y yo sí soy diferente. Pero a veces, hermanos, queridos, hijitos, nosotros como cristianos, esto cae medio pesado. Predique, pastor, predique. Cuando yo le doy patilla a la pastora, usualmente le doy algo de beber para que baje más suave. Yo no sé qué darle ahora mismo para que baje más. La gracia de Dios, hermano, yo te quiero y Dios también. Pero eso, hermano, nosotros como cristianos vivimos como que Dios no existe. Y le parte el corazón a Dios, me parte el corazón a mí. Hermano, decimos algo simple como llega al estudio bíblico y no llega. O llega al servicio el domingo y no llega. Yo le digo algo simple como lee la Biblia, no la lee. Yo le digo, mira, invita, o mejor dicho, Dios te dice, invita a alguien a tu comunidad de fe, y no lo hacen. Estamos llenando ahí los impuestos, y cuando es tiempo de poner el 2 ahí, que usted sabe que es un 2, y usted dice, mira, no hay nadie mirándome, y Dios te dice, sé íntegro, y ponemos un 3. Cuando no es un 3, usted sabe que es un 2. Alaba, Cristo vive, está mirando. Mi alma alaba al Señor. Nos llega, hermano, un sufrimiento y nos ponemos completamente desesperados. Ay, es que yo no sé lo que va a pasar conmigo, porque o Dios nos libre, nos dio una enfermedad a nosotros. Ay, pastores, que tú no sabes que yo tengo el cáncer y el SIDA y el corona y todas las cosas. ¿Usted quiere ver un cristiano que no cree en Dios, que le dé una enfermedad y que se ponga preocupado para que usted vea cómo no cree en Dios? Porque, hermano, si la vida eterna es real, si Dios existe, si el paraíso existe, si el futuro en Cristo, la nueva Jerusalén, si esas cosas que están mencionadas en la Biblia son ciertas, ¿por qué es el temor? Santo, aleluya. Gloria a Dios. En medio del sufrimiento, hermano, si Dios existe, ¿no será que la gloria venidera será más que cualquier sufrimiento presente? Aleluya, amén. Gloria a Dios. En medio del sufrimiento, ¿no dice la Escritura que Dios obra todas las cosas? ¿Me escucharon?
En medio del sufrimiento, dice la palabra que Dios obra todas las cosas que nos ocurren para nuestro bien. ¿Por qué entonces estamos desesperados en medio del sufrimiento? Quizás no tiene que ser cierto y que Dios me perdone, pero quizás no le ha creído a Dios. Quizás tú no crees en Dios, la Biblia, el cielo. Muchas veces como cristianos, hermanos, vivimos como que si Dios no existe. Y simplemente, si lo pudiera decir simplemente, hermano, si Dios existe, y lo vimos hoy, las escrituras lo dijo, la ciencia lo dice. Jesús cuando llega dice: yo soy Dios en carne. Aleluya. Si las sagradas escrituras y la ciencia no fuera suficiente, un individuo, un tal Jesús de Nazaret, llegó en la escena de la humanidad, irrumpió adentro, entró como ser humano y dijo: yo soy Dios en un cuerpo físico. Aleluya. Gloria a su nombre. Hermanos, si Dios existe, todo cambia. Amén. Yes, amén. Es imposible que su vida siga igual. Es imposible vivir sin sentido, sin propósito, perdido, tentando en la oscuridad de la vida, si Dios existe. Si Dios no existe, bueno, cada cual por su propia cuenta. Pero si Dios existe, hermano, hay esperanza. Yes, amén. Amén. Aleluya. Hermano, hay esperanza si Dios existe. Parece como un punto tan así de los rudimentos más simples. Dios existe, pero quizás de las cosas más básicas que deberíamos estar hablando. Dios existe, revelado en la persona de Cristo Jesús. Y si eso es así, todo cambia. Eso exige algo de nosotros. Amén. Aleluya. Eso exige nosotros vivir para Dios, con ese sentido, con ese valor para la vida. Gloria a Dios. Si Dios existe, eso exige que nosotros vivamos según ese propósito de la relación con Él, de compartirlo a Él quizás con otros. Aleluya. Amén. Aleluya. Gracias, Padre. Aleluya y gloria a Dios. Hay una cuanta gente aquí, hermano, que creen en Dios. Amén. Aleluya. En la iglesia es fácil decir amén. Yes, it is. En la iglesia es fácil decir amén. Gloria a Jesús. Pero cuando estamos allá en el departamento de Moro Vehículos, y el que está ahí atrás de la ventana te dijo medio feo, y tú le dices: oh, ¿cómo así? La mamá mía me dijo así, sal de ahí, yo te doy una trompada, espérate. Santo es el Señor. Aleluya. Juancito, ¿cómo tú estás? Oh, mira, ahí está el creyente. El creyente es el que está creyendo en Dios, el que está peleando allí en el departamento de Moro Vehículos. Si nosotros, hermanos, creemos en Dios, si nosotros creemos en Dios, vamos a ver vidas diferentes, Amén. Yes, amén. vidas transformadas, hermano, por la gracia de Dios. Amén, amén, amén. Aleluya. Porque tampoco estamos tirándonos para cumplir una lista o algún legalismo. Dios exige de nosotros que nuestras vidas cambian, pero Él reconoce que nosotros no la podemos cambiar. Por eso, el diario vivir del cristiano, creyendo en Dios, es yendo a Dios diciéndole: Dios, yo necesito tu ayuda. Yo reconozco tu santidad, Aleluya. tu santidad tan santa, y yo quiero vivir según tu santidad, pero yo soy malo. Y yo necesito de tu ayuda sobrenatural, que tu espíritu llegue, que tu gracia sea derramada en mí, que tú te muevas en mí para yo moverme en tu justicia. Alabado sea Dios. Amén. Amén.
La gracia de Dios. La gracia. So, yo le voy a dar como tarea, hermano, ya que usted cree en Dios. Eso es lo que usted dice. Ahora yo no lo puedo confirmar. Eso lo sabe usted y lo sabe Dios. Hay un aspecto, hermano, invisible de la iglesia. ¿Usted sabía eso? No pudiéramos profundizar en el estudio, la eclesiología, el estudio de la iglesia. Hay un aspecto invisible de la iglesia. ¿En cuál sentido? ¿Verdad? De que ahora mismo nosotros estamos mirando cierta gente que está sentado aquí en esta congregación, pero nosotros no sabemos quién está salvo y no lo vamos a ver hasta el último día. En el último día, cuando Dios entonces cobre toda la cuenta, vamos a ver quién es quién. El único que conoce corazones es Dios. A veces ni nosotros mismos conocemos nuestro propio corazón. Dice la palabra que el corazón humano es engañoso sobre todas las cosas. A veces tú piensas, no, yo creo en Dios y yo estoy viviendo bien y tú estás viviendo mal. Mejor dile a Dios, estudia mi corazón. Déjame saber si yo estoy viviendo de una manera que actualmente dice, yo creo en ti. Amén. Gloria sea a Dios. Le doy como tarea 2 libros para que se vaya a leer. Aleluya. Y si no puede leer porque los ojos le duelen, pues pónganlo en audio. Amén. Todo eso está gratis ya. Ni le tengo que dar los sitios donde vaya porque hay un montón de sitios. Busque por el internet. Léase el libro de Juan. El Evangelio del apóstol Juan. Y léase la carta a los Colosenses. Ahí usted va a ver, hermano, la vida de Jesús. De lo que Él dijo y de lo que Él hizo. Allá en Juan. Y en Colosenses va a ver cómo vivir esa vida en Cristo. Aleluya. Amén. La otra tarea, hermanos, es que yo quiero que en el día de hoy, puede ser ahora mismo o puede ser luego, cuando usted apague todas las luces. Digo cuando uno apague todas las luces porque quizás uno tiene un esposo, una esposa. Quizás a veces no estamos solos, ¿verdad? Tenemos a alguien al lado ahí que no se acuesta. Espero que sea su esposo o su esposa. Eso es otro sermón. Danos misericordia y gracias, Jesucristo. A veces estamos ahí con el cónyuge, ¿verdad? Y pensamos, espérate, no estoy solo todavía. Cuando se apagan las luces, ya solo queda usted, los ojos cerrados, no se puede ver nada, usted y Dios. Se puede hacer esta oración ahora o lo puede hacer luego. Y ni tiene que ser esta palabra, es usted confiando en Dios lo que actualmente activa esta oración. Puede usar su propia palabra, pero una oración como esa diciéndole: Dios, Jesús, revélate a mi vida. Demuéstrame el sentido que tú le puedes dar a mi vida, el propósito que tú le puedes dar a mi vida. Yo sé que hay algunos que no van a orar eso porque quizás no le están creyendo a Dios. No creen en Dios actualmente. Pero hoy yo le digo de parte de Dios, escuche mi voz. Escúcheme diciendo de que Dios ha ordenado el universo y ha preparado las situaciones para que en el día de hoy, ¿qué es hoy? El 23 de mayo del 2021 en el Bronx, en Morrisania, en el 1180, de Force, se pare un dominicano americano diciéndole: de parte de Dios, Dios diciéndote, yo quiero tener una relación contigo. Yo quiero enseñarte por qué tú naciste. ¿Con cuál propósito? ¿Con cuál sentido tú naciste?
Dios te está diciendo hoy, yo tengo cosas que enseñarte que tú ni sabías que tú me ibas a pedir a mí. En el día de hoy, dígale: Dios, revélate a mi vida. Jesús, revélate a mi vida. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Se recuerdan de ese pueblo que nosotros estábamos hablando? Del pueblo de Israel. Hermanos, esa gente caminaban por el desierto o en la tierra de Israel allí como que si Dios existía, hermano. Les puedo contar de las cosas que ocurrían por ahí. Hermano, mares se abrían en dos, comida caía del cielo. Ellos vencían enemigos, ciudades con las cuales ellos tenían que pelear, sin pelear con ellos. Santo. Él es santo. Una ciudad se derrumbó para abajo. Otro ejército que vino en contra de Israel se volvieron locos y se mataron entre sí. Yes. Eso es el Viejo Testamento. Quizá usted me diga: deje eso ya, que estamos en el Nuevo Testamento, en el tiempo de Jesús y todas esas cosas. Ok, ¿qué fueron de las cosas que ocurrían con Jesús? Jesús en una ocasión está caminando sobre las aguas y usted dice: claro, porque Él le dio en carne, pero hubo un Pedro que lo siguió por ahí. Gloria a Dios. Hubo un Pablo que mandó de sus servilletas, diciéndole: mira, ellos quieren que yo vaya por ahí a orar por ellos para que se sanen. Yo no puedo llegar, mira, llévale esto que ya yo lo toqué. Santo. Y se sanaban por ahí. Aleluya. Señor, mi alma te alaba. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Esteban lo estaban matando por ser cristiano. Santo. Y en medio de él siendo matado, él vio todo el cielo abierto Aleluya. y ve toda la revelación de Dios. Muriéndose, uno pensaría: es un momento ya de nada, pero sin embargo está más conectado en ese momento de muerte con Dios que quizás cualquiera de nosotros. Aleluya. Santo. Aleluya. Y se le siguiera contando, hermano, qué es lo que ocurre cuando el pueblo de Dios camina como que si Dios existiera, hermano. El resultado siempre es milagroso. ¿Qué pasaría hoy en día, en estos días de coronavirus, en estos días de protesta contra la policía, en estos días de elecciones que son controversiales, en estos días que se dicen que los cristianos, bueno, de las cosas que nos dicen, en un día que ya no conocemos el valor del matrimonio, el valor de criar unos hijos? ¿Qué pasaría si un pueblo caminaría como que si Dios existiera? Santo. Aleluya. Como dice otro predicador, ¿qué pasaría si usted se levantara toda la mañana pensando: Dios está conmigo? ¿Qué usted pudiera hacer? Es que usted cree eso, de que Dios está ahí y está con usted. Amén. Yo pienso que a veces no lo creemos. Cierto. ¿Usted se recuerda de Elías? Elías creía en Dios y que Dios estaba con él. Aleluya. Él dijo: mira, ustedes son uno diabólico y uno brujo, y por eso el Dios de ustedes no llega. Pero mira que el mío sí llega. Fuego. Y llegó fuego en ese momento, porque Elías entendía de que Dios existía. Ahora, denle un poco lento ahí, no le estoy diciendo que le llame fuego a nadie. Estamos tratando de movernos con la misericordia y el amor de Dios. Pero sí quiero que usted se levante toda la mañana pensando: ¿verdad? Dios está conmigo. Que yo no pudiera hacer. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Gloria sea al Señor. Gloria sea.